Epístola a los Colosenses, capítulo 2. Seguimos con esta hermosa carta por la cual Pablo se dirige a la ciudad de Colosas. Comienza diciendo el apóstol Pablo: quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Esta ciudad de la Odisea era una ciudad muy cercana a la ciudad de Colosa. Allí también se había instituido la iglesia. Allí muchos creyentes no conocieron a Pablo personalmente, como lo expresa aquí en estos versículos. Dice el verso 3, en quien estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En la traducción viviente dice: quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuerza, lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entiende el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Impresionante. Él es la sabiduría. En Él está escondido todo el conocimiento de Dios. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Los siguientes versículos son maravillosos. Estaremos hablando sobre la plenitud en Cristo, el pleroma de Dios en Cristo. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. En la traducción viviente nos dice este versículo así: no permita que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen de un pensamiento humano y de poderes espirituales de este mundo y no según Cristo. La filosofía, el mar de la sabiduría, del pensamiento humano, impuesta por los griegos. Pulaban por toda parte grandes pensamientos. Pablo le llama a todo este mar de conocimiento humano lo siguiente: le llama tradición, huecas sutilezas, conforme a sus rudimentos. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y verso 10, qué hermoso: y vosotros estáis completos en Él. Una de nuestras oraciones diarias es decirle al Señor: en ti estoy completo y no me falta absolutamente nada. Hay mucha gente que tiene dinero, pero le falta todo, le falta Jesús. Hay gente que tiene a Cristo y lo tiene todo. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha con mano, es decir, la circuncisión del corazón, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él, en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonaos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Esa acta de decretos que estaban ligados a la ley. Jesús
tomó esa ata de decretos impuestas por el diablo, decretos de muerte, decretos de pobreza, decretos de enfermedad, decretos y decretos por causa de la desobediencia. Jesús anuló el acta de los decretos y los clavó en la cruz. Y no solamente eso, despojó a los principados, despojó a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, interesante este punto, porque en este verso 15 nos dice en las siguientes versiones lo siguiente: de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con victoria sobre ellos en la cruz. Dios quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos. En la versión Dios habla y dice: Dios despojó a sus poderes a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Pablo hace una comparación. Recordemos que el Imperio Romano siempre se destacaba por ganar batallas, por ganar, por tomar posesión sobre pueblos. Y los soldados del ejército contrario eran encadenados, desnudados y puestos en desfiles de vergüenza, de afrenta, de ignominia. Públicamente los exhibían, pues así Jesús hizo con los principados, con las potestades, los exhibió públicamente, los puso en un desfile delante de nuestros ojos. Satanás está vencido totalmente, los poderes de las tinieblas. No hay cosa más tormentosa que nombrar su sangre, recordar la victoria en la cruz. Por eso dice aquí que triunfó sobre ellos en la cruz. Por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, en lunas nuevas o días de reposo. Hoy en día son muchos los movimientos que guardan todavía el reposo, el día, y que si no se guarda estamos bajo maldición. Qué gran mentira, porque la maldición de la ley fue anulada, abolida. Jesús es mayor que el día del reposo. En Jesús está contenido el reposo de Dios, está contenida la confianza. Entramos en el verdadero reposo que es en Cristo. Establecer como mandamiento un día es volver y caer de la gracia. Recordemos que el libro de Gálatas dice: no caigáis de la gracia. Muchos han catalogado que caer de la gracia es pecar. No, la gracia es para restaurar al pecador y para perdonar el pecado. Pero no hay cosa más desastrosa que caer de la gracia. Es confiar en nuestros propios medios y hacer de la vida cristiana algo religioso, supeditado en obras, para tratar de alcanzar un favor. Sigue diciendo aquí el apóstol Pablo: nadie os juzgue, ni en comida, ni en bebida, ni en días de luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es simplemente sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, porque en esta ciudad de Colosa se tenía por costumbre hacer un culto a ángeles. Hoy en día hay movimientos que hablan de la angeliología o la adoración a los ángeles. Culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, y no sirviéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esto también lo hace referente el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, verso 16. Pues si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivís en el mundo os sometéis a tantos preceptos,
tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad al mandamiento y en doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. En la ley estaba basada en puntos morales que tenían que ver con el pecado interno del hombre, pero otros simplemente con mandamientos como no tocar, no usar, no hacer, ponerse, no ponerse. Y Pablo dice, todas estas cosas tienen cosas, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Los fariseos se sentían orgullosos de cumplir la ley porque cumplían todos estos ritos, de guardar el reposo, de los trajes blancos, de lavarse las manos y de cantidad de otra serie de ritos, pero no podían hacer alarde de lo que los gobernaba internamente. Es decir, que todos estos hombres siempre quebrantaban la ley, no la ley del rito, sino la ley de la santidad. Quebrantaban la ley de la pureza, pecando. Amigo y amiga, estaremos mañana con el siguiente capítulo en esta hermosa epístola a los colosenses. Que tengan un excelente día. Bendiciones.